Buenas tardes, es un placer estar aquí en la virtualidad, pero bueno, son estas nuevas formas que la tecnología nos permite para estar conectados y agradezco que las autoridades y también los miembros de Número, de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, hayan permitido que esta conferencia sea virtual, así que agradezco profundamente. Como agradezco también esta incorporación que me honra realmente formar parte como miembro correspondiente por la provincia del Chaco de esta junta tan tradicional, tan histórica, tan importante, es un honor. Así que agradezco enormemente esta incorporación. Bueno, y pensando en la conferencia de incorporación, pensé en un tema que tuviera que ver con la provincia del Chaco puntualmente, pero a la vez también algo que nos conecta con Córdoba, que es la Compañía de Jesús, los jesuitas y sus reducciones. Entonces pensé puntualmente en este tema que tiene que ver con las misiones jesuíticas en la construcción de la identidad chaqueña, tomando dos hechos históricos significativos que son San Fernando del Río Negro, una misión jesuítica, y la colonia Resistencia, ya un asentamiento de fines del siglo XIX. Tomamos esos dos momentos históricos para realizarnos algunas preguntas. Inicio esta primera diapositiva con un mapa que aparece en la obra de Martín Dobrizhofer sobre la Paracuaria. Martín Dobrizhofer, un jesuita alemán que misionó entre los indios chaqueños, entre los abipones, y aquí entonces me pareció significativo comenzar con esta cartografía jesuítica. Hablábamos de preguntas iniciales que pensamos para esta conferencia. Nos preguntábamos qué importancia o cómo ha repercutido la historia de las misiones jesuíticas en la construcción de la historia del Chaco, de la provincia del Chaco y de la identidad chaqueña. Esta misión jesuítica y misiones jesuíticas propias del siglo XVIII. Y por otro lado, nos preguntábamos también si tuvo mayor importancia la colonia Resistencia y la inmigración italiana en los orígenes de Resistencia, hoy capital del Chaco. Suceso que se produce, decíamos, a fines del siglo XIX. Estamos muy cerca de la conmemoración, que fue el 2 de febrero, en el que se considera el origen de la ciudad de Resistencia. Resistencia surge desde la historiografía y también un poco desde el imaginario del ciudadano resistenciano, el día que los inmigrantes italianos llegan a Resistencia en el año 1878. Entonces nos preguntábamos, ¿qué sucede con la historia previa, con la historia anterior, con la historia colonial? Y por allí surge entonces este interés. En este mapa, que es un mapa más reciente, conocido ya del típico de la provincia del Chaco, se pueden observar las fundaciones que se realizaron desde fines del siglo XIX. Resistencia, una de las más antiguas, fundada en 1878, y a partir de allí todo el proceso de colonización con otras ciudades que se fundaron allí. Entonces, lo que nos planteábamos concretamente en la conferencia es algunos objetivos para tratar de pensar esta cuestión de estos dos hechos históricos y el tema de la identidad y de la escritura de la historia del Chaco. Por un lado, queremos en la conferencia analizar los vínculos de esta misión jesuítica con la ciudad de Corrientes. Corrientes tiene una presencia muy significativa en la historia del Chaco. Hasta el día de hoy estamos vinculados permanentemente, nos separa un puente, hay 18 kilómetros de distancia, pero como ciudad colonial, como ciudad vecina, tiene una injerencia significativa. Entonces, esta cuestión nos pareció significativo para pensar esta relación, volver hacia atrás en la mirada de las fuentes del siglo XVIII y observar el rol de Corrientes. Y por otro lado, caracterizar ese proceso inmigratorio de fines del siglo XIX.
Pero la historia del Chaco es una historia mucho más amplia. Y cuando hablo de historia del Chaco, no estoy hablando de la región del Chaco, sino de la provincia del Chaco, porque pareciera que la historia de la provincia del Chaco surge a fines del siglo XIX y después con la provincialización, que es muy reciente, es de mediados del siglo XX, de 1951. Entonces es una provincia joven con una historia que parece muy cercana en el tiempo. Entonces, un poco para ir hacia atrás y pensar cuáles son los caminos vinculados a esta historia colonial, tenemos quizás dos hechos importantes en el periodo colonial para rescatar. Primero, la fundación de la ciudad de Concepción del Bermejo en 1585, una ciudad que conocemos porque forma parte de las fundaciones que se realizaron desde el Paraguay. Se fundó Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Concepción del Bermejo. Esa ciudad fue abandonada en 1630, ubicada muy lejos de la gobernación de Buenos Aires, que era la que estaba permanentemente atendiendo las cuestiones políticas, militares, de defensa, y que no podía resolver estas cuestiones. También con conflictos con Esteco, con el Tucumán, y los problemas de avance de las etnias chaqueñas. Hicieron que sus pobladores en 1630 migren hacia Corrientes y se instalen allí. Después de esta fundación, en el siglo XVI y XVII, la historia del Chaco parece que se retoma siempre en vinculación con Corrientes, Corrientes y sus actas capitulares que están permanentemente haciendo referencia al problema de la otra banda, el tema del Chaco, y en 1750 la fundación de una misión jesuítica, la misión de San Fernando del Río Negro en el sitio que hoy se levanta la ciudad de Resistencia. Aquí existió una misión jesuítica. Y el último momento que queremos analizar, el de la colonia Resistencia ya de fines del siglo XIX. En esa foto que pusimos allí, aparece el sitio de Concepción del Bermejo, un sitio que fue estudiado y analizado y en la que se encontraron restos arqueológicos a mediados del siglo XX. Es uno de los lugares más emblemáticos que nos llevan a la historia colonial del Chaco y que nos permiten pensar, porque todos los objetos y materiales que se recuperaron de estas excavaciones están en un museo que está en la universidad, en la Facultad de Humanidades, donde está allí todo lo que se recolectó y se sigue recolectando de este sitio fundacional de lo que es la historia del Chaco y también de la provincia del Chaco, ¿por qué no? En este mapa hemos referenciado a las misiones jesuíticas del Chaco austral, poco para distanciarnos y diferenciar lo que es la experiencia guaraní de los 30 pueblos, la provincia jesuítica del Paraguay. En el Chaco, en todo lo que fue la gran región del Chaco, la cuestión de la evangelización para los jesuitas fue mucho más difícil. Hubo numerosas entradas que ahora vamos a ver rápidamente, pero ya para mediados del 18 teníamos una serie de fundaciones en distintos focos, ¿no? San Ignacio de Ledesma, San Juan Bautista, Nuestra Señora del Pilar de Macapillo, por nombrar algunas. En la zona norte de Santa Fe, San Jerónimo del Rey, San Pedro, San Javier de Mocovíes, y en la zona del Chaco y de Formosa, San Fernando del Río Negro y San Carlos del Timbó, que va a estar en la zona de Formosa. Entonces, estos tres focos que vamos a ver que comienzan a desarrollarse de manera tardía en relación con lo que fue la experiencia con los guaraníes y con otras particularidades. Un proceso de fundación, de reducciones, donde hay que aprender nuevas lenguas, no son los guaraníes, entonces ese acercamiento a una lingüística diferente, a la situación de que son cazadores, recolectores, no son semisedentarios como quizás los guaraníes, que tenían otras lógicas de funcionamiento. Entonces, a todo esto hay que hacer frente en el siglo XVIII. Este estudio de la historia colonial del Chaco y de las misiones jesuíticas es
posible gracias a numerosas fuentes que tenemos y que por suerte nos han quedado. Y entre ellas destaco a las cartas, las cuantiosas cartas que escribió uno de los misioneros que estuvo en San Fernando durante mucho tiempo, que es el padre José Klein, un misionero alemán que estuvo a cargo de la reducción en los últimos años y que mantuvo interesante correspondencia con el Colegio de Corrientes, con Buenos Aires, con Asunción y también con los gobiernos locales, dado que se llegó a una situación de abandono en la reducción. Este sacerdote se encontró solo, reclamando a todos por sus dificultades, y estas cartas son las que nos ayudan a comprender cómo funcionó una misión jesuítica en el Chaco con avipones y con estas características singulares. Por otro lado, los inventarios de la expulsión, que son de agosto de 1767, otros documentos como el Diario de la Expedición Reduccional, que se hizo en 1780, cuando también se recorre el territorio y se fundan algunas misiones luego de la expulsión de los jesuitas, las cartas anuas, las actas capitulares de Corrientes, y por supuesto las obras de los expulsos. Las obras de los expulsos son significativas para el análisis también, la de Martín Dobrizófero, José Jolís o Joaquín Camaño, que algunos de ellos misionaron entre los indios chaqueños y reconstruyeron sus formas de vida, de costumbre y demás. Y conocemos a los avipones y a los mocovíes a través de estas obras, que son verdaderas obras etnográficas para la época. Menciono brevemente que el camino de entradas, de ingresos al Chaco, fue casi desde el siglo XVI, sin éxito por parte de los jesuitas, y podemos mencionar que fue muy importante la publicación en Córdoba, España, de una obra que fue la descripción coreográfica del Gran Chacohualamba, del padre Pedro Lozano, que fue una obra simbólica, significativa, porque animó a los misioneros a venir a estas tierras, describió el Chaco, describió las etnias, los espacios físicos, y esto favoreció al conocimiento de la gran región del Chaco. Luego, en las cartas anuas, estas cartas que enviaban los provinciales al Prepósito General en Roma, donde informaban sobre los avances de la evangelización en las distintas reducciones, también tienen información sobre esos intentos de llegar al Chaco y de conocer sus etnias, y las describen de una manera exagerada en cuanto a su belicosidad, el temor que imponían, pero es una forma de conocer la región ya desde épocas bien tempranas. Quizás una entrada del año 1673 deba considerarse como puntual, particular, porque es una entrada dispuesta por el gobernador de Tucumán, Ángelo de Peredo, que se realizó con la compañía de algunos jesuitas, entre ellos el padre Pedro Patricio y Diego Francisco Altamirano, porque los jesuitas eran quienes conocían la región con todas las dificultades y eran recomendados para acompañar este tipo de expediciones. La entrada tuvo cierto éxito, lograron reunir a algunos indígenas en un fuerte que no duró mucho tiempo, que fue el Real Fuerte de Santiago de Peredo. Luego están las expediciones del gobernador Urízar, avances permanentes de los avipones sobre toda la región, que convulsionaban el desarrollo de las ciudades como Corrientes, sus pueblos de indios como Santa Fe, Santiago del Estero. Había una necesidad de formar reducciones para pacificar la zona y defender a cada una de esas ciudades. Ya para las primeras décadas del siglo XVIII se puede decir que esa obra misional encomendada a los jesuitas estaba totalmente definida. En el Chaco, los jesuitas se ocupan de esta región ya en este periodo. El gobernador pidió al provincial de ese momento, Antonio Garriga, que tomara a su cargo las reducciones recién instaladas de San Esteban del Río Balbuena, de Lules. Allí misionó un jesuita muy conocido, José Machión.
A partir de allí, entonces, podemos hablar de esos tres frentes que mencionábamos hoy, una labor misional que operó desde Tarija, Salta y Tucumán en el noroeste, desde Santa Fe, Corrientes y Asunción. Y desde cada una de esas fronteras trataron de establecer misiones permanentes con el apoyo de las ciudades. Eso implicaba que cada una de las ciudades iba a invertir, aportar las necesidades para cada una de esas reducciones. El padre burgués fundó la reducción de San Jerónimo de Mocovíes en 1743, también como una estrategia de acercamiento a los avipones. Ya para 1747 hay vínculos, relaciones permanentes entre los avipones a través de algunos caciques con los jesuitas. Entonces se pide a los cabildos de Córdoba, de Santiago, de Santa Fe, acordar bases para la fundación de reducciones. En 1748 se acuerda la Paz de Añapiré, que es una reunión de caciques avipones que se realiza junto con jesuitas y algunos gobernantes en el Colegio Jesuita de Santa Fe. Y en 1749, podemos decir, ya está fundada San Jerónimo. O sea que está dado todo el camino para que ya el norte de Santa Fe ocupado con misiones pudiera también la región que afectaba a Corrientes tener también su reducción. Es así que después de esas fundaciones, ya para 1750, se analiza concretamente la posibilidad de tener una misión frente a Corrientes. El teniente de gobernador de Corrientes, Nicolás Patrón, entró en negociaciones con Francisco de Vera Mujica de Santa Fe para negociar la paz con los avipones que estaban enfrente de Corrientes. La fundación de una reducción se pensó como un muro protector de esa ciudad, un poco lo que estaba sucediendo en todos los otros espacios. Vera Mujica, en contacto con las autoridades de Corrientes y con el caudillo de San Jerónimo, conocido como Ichualay, llegaron a un tratado de paz y también a negociaciones con el cacique que estaba enfrente de Corrientes, en el lugar que sería la reducción de San Fernando y donde hoy es Resistencia, que era el cacique Ñaré. Entonces, todos unidos, en definiciones, se lograron la fundación de esa reducción. Se pactó finalmente un convenio entre el gobierno de la ciudad de Corrientes y el cacique Ñaré, en el cual se estipulaba la fundación de esa reducción en la margen derecha del río Paraná, frente a la ciudad de Corrientes, bajo la administración de los jesuitas. De esa manera surge esta misión jesuítica de San Fernando del Río Negro, en el año 1750, el 26 de agosto. Y ahí tenemos una imagen que no es San Fernando, es Rosario del Timbó en Formosa, pero es una de las misiones también del Chaco. Es un dibujo que está en la obra de Dobrizhofer que nos representa un poco cómo habrán sido estas misiones que distan mucho de las construcciones que habían logrado los jesuitas con los guaraníes. Es una realidad diferente considerando las características de estas etnias. San Fernando recibe la ayuda de los vecinos de Corrientes y de las misiones de guaraníes, brevemente 500 cabezas de ganado, 80 bueyes, 50 caballos, 2 carretas, y el trabajo de los peones, que esta es una de las cuestiones más importantes. Vuelvo al tema de lo étnico, son cazadores, recolectores, avipones, se necesitan peones para trabajar en la reducción y para cualquier tipo de actividad económica que pensaran estos sacerdotes para el desarrollo de una misión chaqueña. De esta manera queda abierto el camino hacia Santa Fe y uno de los primeros padres que queda allí es el padre Tomás García, con el cacique Ñaré, al que habíamos hecho referencia, que era el que regenteaba la zona, Ñaré Aleiquín, en el cargo de corregidor. Esto aparece en el acta de fundación de la reducción. Con respecto al lugar, para pensar un poquito lo que significaron estas reducciones, cómo se configuraron, las dificultades, Dobrizhofer, en su obra magnífica, nos da algunos detalles de cómo vio esta fundación. Él estuvo en San Fernando, de hecho, se enfermó, tuvo que ir a recuperarse a Santa María la Mayor por las dificultades de los
del clima, de los insectos y demás. Y él dice, este no era el lugar más oportuno, pero fue el único que por entonces se halló. Es una pequeña llanura a 2 leguas de la costa occidental del Paraná, un poco debajo de donde junta sus aguas con el Paraguay. A su este y enfrente tiene a la ciudad de Corrientes y al norte fluye el río Negro, cuyas aguas son tan amargas y saladas que ni las bestias las quieren beber. Ese río Negro es nuestro río Negro que cruza por la ciudad, que en algunos momentos nos inundó y hoy es un pequeño hilito debido a todos los cambios climáticos y demás. Pero recuerden este río Negro porque va a ser significativo también para la llegada de los inmigrantes italianos. Tori Sofer dice, mis impresiones no fueron buenas porque pude advertir que el pueblo estaba rodeado de esteros y lagunas, cosa que es propio de la ciudad de Resistencia, rodeado de bosques demasiado cercanos. El aire era ardiente de día y de noche, tal cual hoy es la ciudad de Resistencia. El agua potable se sacaba de una zanja vecina donde todos los animales bebían y a donde iban a parar no pocas basuras del pueblo. O sea, la descripción que hace Dobrisoffer del lugar no es nada alentador. La reducción comienza su desarrollo, acá voy poniendo distintas cartografías que tienen un sentido en la presentación. Esta es la cartografía de Machoni, también sobre la región, donde se van identificando a las distintas reducciones, los accidentes geográficos, las ciudades y demás. En el acta de fundación de la reducción se menciona la existencia de la iglesia y 3 aposentos para los sacerdotes, también una plaza en la cual se reunirían a los indios para explicarles en su lengua la conformación del pueblo. Al poco tiempo de estar en la reducción los primeros misioneros, empiezan los problemas de reemplazos por enfermedades, lo que decíamos, el clima, las condiciones precarias, las incomodidades, que provocan en ocasiones graves enfermedades de los sacerdotes. Los sacerdotes van y vienen, como también los avipones van y vienen frente a los avances permanentes de los tobas y de los mocovíes aliados muchas veces para atacar a la reducción. Pero decíamos que aún en este escenario tan difícil, aparece la figura de este sacerdote, de este misionero que es José Klein, que se queda mucho tiempo en la reducción, más allá de las dificultades que tiene, y escribe mucho, informa, cuenta, escribe al Colegio de Corrientes, al de Buenos Aires, al de Córdoba, y explica, pide ayuda económica, pide gente, pide misioneros, pide a Corrientes que cumpla con todo lo que se había comprometido y logra algunos avances en ese contexto tan difícil. Bueno, solamente tomo aquí una frase de Furlong que dice, pocos misioneros del siglo XVIII llegaron a adquirir un prestigio tan grande en el difícil arte de gobernar a los indígenas, conquistándolos por el afecto y el cariño e imponiéndose por la paternal dirección y maternal solicitud, como lo hizo el misionero José Klein. Bueno, algo similar dice también Dobrisoffer. Pero lo interesante, decíamos, de todas estas cartas, que aquí pongo algunas, detallan aspectos interesantísimos de la reducción, los avatares del clima, los insectos, la falta de agua, el desamparo al que estaban sometidos y sobre todo la falta de atención y los compromisos que habían asumido, por ejemplo, los correntinos, que eran quienes debían asistir, ya que la reducción era el cordón defensivo de su ciudad. Aún en este contexto, podemos mencionar, sobre esto yo tengo varios textos publicados, fui estudiando la reducción desde distintas perspectivas, lo económico, lo poblacional, y hay un desarrollo, como la típica reducción jesuítica, con una estancia que se va a situar bastante lejos de la reducción, para nada abajo, en lo que hoy sería la ciudad de Bellavista, un lugar llamado Las Garzas, donde hay una importante producción de ganado. Allí trabaja el sacerdote, se traslada y trabaja con los peones, que hacíamos referencia hoy a los peones, tenemos desde datos de los
pagos a los peones, los gastos. Y allí hay además, en la misión, aparte de la cuestión de la estancia, una producción importante de tacuaras del apacho, sauce, eh, y para la época ya se mencionan algunas dificultades para acceder a algunas maderas y los problemas a los que estaban sujetos los peones. Se puede decir que con esta misión se constituye el primer obraje maderero de la región, que además va a ser lo que va a subsistir en el tiempo como actividad económica del territorio, ¿no? Tanto en el siglo XIX, ya cuando los jesuitas son expulsados, todo el proceso que queda en ese espacio queda vinculado a la explotación de la madera, la construcción de carretas y hasta una embarcación que llegó a tener la reducción, que sirvió para el comercio, un modesto transporte de maderas que se realizaba con las ciudades cercanas, ¿no? Asunción, Corrientes, Santa Fe. O sea que hay un desarrollo económico interesante para la época, por eso yo en alguno de los textos menciono esto de un relativo éxito en los 20 años de existencia a partir de la consolidación de una estancia, de los inventarios que han quedado con toda la información de el ganado que tenía la reducción y el intercambio comercial también que allí había logrado este sacerdote, que fue el que finalmente fue expulsado en 1767. Aquí algunas imágenes de las cartas de Klein. Estas cartas fueron publicadas después por José Alumni, un historiador al que me voy a referir más adelante, y que es el primero que acerca una historia de la misión con documentación del Archivo General de la Nación a mediados del siglo XX. Cuando se produce la expulsión de los jesuitas, Corrientes aparece nuevamente con sus autoridades para otra vez resolver el problema del Chaco. La atención a la reducción, el reemplazo de los sacerdotes y también la atención a la población avipona que había quedado allí. En los primeros días de agosto de 1767, cuando se produce la expulsión, uno de los regidores de Corrientes se presenta con un franciscano, que es quien va a quedar a cargo de la reducción. Y a partir de 1772, más o menos, hay una guardia permanente del gobierno de Corrientes con el fin de sostener este espacio. Esto no duró mucho. Aquí pongo uno de los mapas que es más significativo de la carta del Gran Chaco de Joaquín Camaño, donde podemos ver dónde estaba situada la reducción y dónde estaba la estancia, que es más o menos en este lugar. No sé si el cursor se observa, pero bueno, Paraná abajo estaba la estancia de la reducción en el lugar de Garzas, que mucho tiempo se llamó así, hoy Ciudad de Bellavista, Corrientes. Decíamos, en 1773 aproximadamente se promovió un cabildo abierto donde se resolvió en Corrientes que los reducidos fueran trasladados finalmente a las Garzas, en lo que sería la zona de Bellavista. O sea que se fue agrupando a la población en esa zona, eh, y allí quedaron estos avipones de San Fernando y posteriormente también hay mención al traslado de algunos avipones de San Jerónimo. O sea que de ese modo se fue esa población acomodando, insertando en distintos espacios de la zona de Corrientes, de Bellavista, y después en ese proceso de cambio, sin dudas, de campesinado, de peonaje, que fueron llegando de esa manera a el periodo independentista. Destaco solamente en esta cronología post-expulsión el hecho de un intento de recuperar misiones en el Chaco ya a partir de 1780, con un intento de población de dos misiones, Santiago de la Cangallé de indios mocovíes y San Bernardo del Vértiz de indios tobas en 1781, que fueron dos escenarios interesantes de intentos
de mantener a la población toba y a la población mocoví en la región, pero que no recibieron el apoyo de la ciudad de Corrientes. En ese momento el virrey ordena que toda la ayuda vaya a la estancia del Rincón de Luna, que es una estancia que está en Corrientes, donde también había población indígena. Bueno, y cierro un poquito acá el tema de San Fernando con esta foto que quería ponerla puntualmente, porque esto es lo que queda de la misión jesuítica, aunque parezca así un poco fuerte. En el año 1950 se hizo un monolito y se puso resistencia a los fundadores de San Fernando del Río Negro a 200 años de su fundación, ¿no? Que fue cuando hubo algún tipo de conmemoración sobre esta misión jesuítica. Esto pasa totalmente desapercibido en Resistencia, raramente alguien se da cuenta de esto y de la importancia del lugar, de la historia y demás. Por eso lo dejo acá como para retomar luego en esta reconstrucción que quiero hacer de estos dos episodios históricos. El sitio de San Fernando siguió existiendo después de la expulsión de los jesuitas, y esta tarea de obraje, de explotación de la madera continuó desarrollándose con pobladores de Corrientes que cruzaban el río y que se instalaban en la región con estas tareas. Posteriormente también se instalaron familias, entre ellos una familia destacada del coronel Ábalos, que fue un coronel también muy importante para la historia del Chaco, que peleó en la guerra contra la Triple Alianza, y se instaló allí en la zona de San Fernando, teniendo su casa, su explotación comercial, y con él otras familias que están en documentaciones, viajeros que pasan por la zona, que recorren el Chaco, o sea que el paraje San Fernando quedó allí identificado y quedó como un espacio formado y reconocido desde Corrientes como la vecina orilla. Recién en 1853 se empieza a abordar con la Constitución el problema del Chaco y se empieza a pensar en qué hacer con esos territorios que no están dentro de las provincias, a configurar algún tipo de organización, administración, gobierno, que deben tener los territorios nacionales que quedan fuera de los límites de las provincias. Entonces, allí, mediados del siglo XIX, es cuando se empieza a pensar en la incorporación de estos territorios a lo que es el Estado Nacional. Entonces, allí es cuando se da la creación del territorio nacional del Chaco en 1872 y el comienzo de un proceso colonizador que se consolida en 1878. En este paraje San Fernando, donde vive gente, viven familias y quedan los resabios de lo que fue esa reducción de avipones. El Chaco fue la primera región del país fuera de los límites provinciales en la que se estableció un gobierno territorial, y aunque esta creación estuvo vinculada a muchos problemas externos, la guerra y demás, su organización sirvió de modelo también para otros territorios como el de Misiones y de la Patagonia, que se crearon en 1878 y en 1881. Ya desde 1875 destaco la realización de una expedición muy importante, una comisión exploradora, que tenía el fin de indagar en el territorio, elegir lugares para pueblos y colonias que estaban previstos en la legislación del siglo XIX, y esa expedición estuvo integrada por el jefe político del territorio, Aurelio Díaz, el comandante de frontera, Norte, coronel obligado, un personaje que va a ser muy significativo también para la historia del Chaco, y personal técnico entre los que estaban el ingeniero Arturo Selstrand. Por eso también la expedición se conoce como la expedición Selstrand. El producto final de esta exploración se incluyó como apéndice del informe de la Secretaría General de Inmigración en 1876 y fue reeditado en un folleto en 1878 que se tradujo al italiano y que es con lo que se promocionaba
para los inmigrantes sobre esta tierra, ¿no? Sobre el Chaco, cómo era, qué características tenía, cómo era la flora, la fauna, lo que había en estas tierras. En 1877, en continuidad con un fomento de la inmigración, se autorizó al comisario de Inmigración de Europa, doctor Carlos Calvo, a contratar con una firma el envío de agricultores al país. Y para el caso del Chaco, para quienes quisieran venir al Chaco, se les ofrecían lotes de 100 hectáreas, alojamiento, transporte local, manutención a cargo del gobierno nacional hasta su instalación en la colonia. Las remesas de agricultores no debían exceder de 50 por vez con un total de 400. Así es como llega el primer contingente de inmigrantes italianos del Friuli a el paraje San Fernando, lo que va a ser después la ciudad de Resistencia. El grupo llegó a Buenos Aires en diciembre de 1877 y más o menos para fines de enero de 1878 llega a Resistencia. 43 familias friulanas que llegan a la colonia. Al año siguiente llegan del Tirol, también familias extranjeras, criollas, llegan por su propia cuenta, o sea, hay ya presencia de diversas facetas de la inmigración, ¿no? El 2 de febrero va a ser tomado simbólicamente como el día de la llegada de los inmigrantes, aunque sabemos que no fue ese día exactamente. Pero lo señalo porque nos va a servir también después para la reflexión final. A partir de 1884 y con la llegada de estos inmigrantes friulanos se va consolidando la colonia agrícola, centro urbano, hasta llegar en 1884 a ser la capital del territorio nacional del Chaco. En 1884, para dar una referencia, el gobernador Fotheringham decía que ya estaban ocupadas 14.000 hectáreas de la colonia, que los ocupantes poseían 10.000 cabezas de ganado, plantaciones, funcionaban 2 molinos, se había creado la escuela mixta, la municipalidad, la subprefectura de Barranqueras. Bueno, había ya un crecimiento y un avance de la población. Entonces, con esto quise tomar brevemente, muy brevemente, estos dos episodios históricos que son muy importantes para la historia de la provincia del Chaco, puntualmente para la ciudad de Resistencia. El tema de las misiones jesuíticas, San Fernando del Río Negro, y luego la ocupación del paraje San Fernando, que queda de esa misión, con la llegada de los inmigrantes italianos. ¿Y por qué lo quise porque quise traer estos dos hechos a la reflexión y a pensar un poco en esto de la identidad chaqueña y de la escritura de la historia? Son dos hechos históricos, a mi juicio, relevantes. Lo que nos preguntamos es cómo se posicionan en el conocimiento y en la construcción de la historia chaqueña y de la identidad chaqueña. Nos preguntamos cómo la comunidad construye o reconstruye su continuidad histórica, reconoce, valoriza ciertos elementos identitarios. Si hoy preguntamos a un ciudadano común de la ciudad de Resistencia que no esté vinculado a la historia, que no sea historiador o que no tenga una formación específica, va a decir que la fundación de Resistencia fue el 2 de febrero y que tiene que ver con la llegada de los inmigrantes italianos. Entonces, ¿cómo llegamos a esa construcción de esa idea? ¿Por qué se priorizó esta idea de la fundación de Resistencia y qué pasó con la historia de las misiones o qué pasó, por ejemplo, también, que ya no lo tomé en este caso, de la historia de Concepción del Bermejo o bien de las otras misiones como San Buenaventura del Monte Alto, que fue una misión franciscana ya del siglo XIX, también importante para Resistencia. Indudablemente, la llegada de esos inmigrantes italianos y la ocupación ya de ellos y de sus hijos en las primeras décadas del siglo XX, de todos los espacios económicos, culturales, su participación en los espacios de la municipalidad, del municipio, eh, fueron planteando esta idea de lo fundante relacionado con
ese 2 de febrero y la llegada de los inmigrantes italianos. Puse aquí algunos nombres que para nosotros son muy conocidos: Juan Ramón Lestani, Guido Miranda, Seferino Geraldi, algunos hijos y nietos de esos primeros inmigrantes que se ocuparon de revalorizar esa idea de la inmigración italiana como fundante y como punto de inicio de la ciudad de Resistencia. Entonces, vamos a ver algunas fechas que yo tomé aquí para considerar, y quiero señalar en esto los trabajos de María Alejandra Zurlo, que está haciendo su tesis doctoral sobre las conmemoraciones, o de María Silvia Leoni, que han trabajado también el tema de las conmemoraciones. El hecho que más o menos ya para 1920 son esos inmigrantes italianos los que van tomando acción y presencia en todas las instituciones y van definiendo ese rol de la inmigración y también del 2 de febrero, que es este punto clave. En 1928 se cumplían los 50 años del desembarco y también se hace un gran festejo en la ciudad. Y en 1935 se establece como fecha el 2 de febrero como fiesta cívica con feriado, con la vinculación específica al tema de la inmigración. O sea, los otros grupos quedan excluidos. Esto de los correntinos que habían habitado previamente el espacio, o de las familias que habían habitado después de la fundación de San Fernando. Recién, en 1950, y lo pongo especialmente acá, comienza a revalorizarse un poco la historia de San Fernando con los 200 años, ese monolito que observábamos ahí también en la foto, y una obra que se publica de José Alumni, El Chaco, hechos y figuras de su pasado, en homenaje al segundo centenario de San Fernando del Río Negro. Allí él toma una historia del Chaco, que él dice una historia completa, porque se abordaba siempre desde la inmigración, una historia desde la llegada de los españoles, Concepción del Bermejo, San Fernando, bueno, toda la historia hasta llegar a 1950, que era el momento en que cerraba su historia. Entonces hay una resignificación de la historia que se estaba escribiendo con esta obra. En un contexto también es 1950 y es el contexto en que el peronismo está gobernando en el Chaco. Entonces, 1951 es la provincialización. Recordemos que la provincialización del Chaco se da en este año y que la provincia pasa a llamarse Provincia Presidente Perón, y allí hay una resignificación de la mirada del inmigrante. Ya no es el inmigrante, por lo menos lo que se quiere plantear, pasa a un rol secundario en la inmigración, para pensar en el hombre autóctono de campo, el local, con ese pasado hispano-católico que viene a vincularse con esta obra de Alumni, donde él rescata un poco toda esa historia de lo jesuítico, una historia de la iglesia, la historia del Chaco, pero vinculada a una historia de la iglesia. De hecho, el 2 de febrero, en época del primer gobierno peronista, gobernado por Felipe Gallardo, que fue el gobernador, deja de ser día de resistencia, pasa a ser el día de la colonización. Y se empieza a hablar del colono, del pionero, un poco para modificar esta idea a la que se hacía referencia del inmigrante nada más. Entonces, con ese proceso de provincialización y aún antes, se plantea un cambio de paradigma y allí aparece un poco de costado la historia de las misiones, que no va a tener una gran relevancia posteriormente. ¿Qué pasa después de la caída del peronismo? En 1956, otra vez los intelectuales de la época, entre ellos algunos socialistas como Guido Miranda, Rossi, otra vez plantean y vuelven a esta idea de la inmigración, ¿no? Entonces, es como que se abandona otra vez esto del día de la colonización, el pionero y demás, para volver a pensar en el inmigrante. Y de esa forma vamos llegando hasta los tiempos actuales. Acabamos de pasar la conmemoración del 2 de febrero, donde es un día feriado importante, donde se
renueva todos los años un desembarco en el Río Negro que se hace. Viene toda la gente vestida con los trajes típicos italianos, desembarcan en el Río Negro, y bueno, todo eso se hace como un acto muy simbólico. Hay un intento de incorporar a otros grupos, se convocan a las distintas etnias, por ejemplo, o a otros grupos, pero fundamentalmente sigue siendo la inmigración italiana la clave de la fundación de Resistencia. Entonces, de las misiones jesuíticas tenemos estas obras magníficas como la de Alumni, y dispersa información. Por ejemplo, el día del patrono de Resistencia, que es San Fernando Rey, es el 27 de agosto, en referencia a la misión jesuítica de San Fernando, a la fundación de la misión, no al santo, que creo que es en marzo, ¿no? Entonces, pero nadie sabe que ese 27 de agosto tiene que ver con la misión jesuítica, sino que lo relacionan directamente con el santo. Por otro lado tenemos, bueno, nombres de calles, Cacique Ñarey, Chualay, Dobrizófer, pero todo suelto, sin una relación o una vinculación a este pasado. Entonces, un poco la idea de la conferencia es plantear estas cuestiones muy rápidamente, esta historia breve de los dos momentos históricos y qué nos pasa hoy con la construcción de esta historia del Chaco. Entonces, bueno, yo creo que el desafío que tenemos eh, los historiadores es, a ver, investigaciones tenemos sobre las misiones jesuíticas, muchas, abundantes, tenemos documentación, tenemos información, tenemos obras. Lo que hace falta es salir un poco de la academia con el tipo de investigaciones que hacemos y poder difundirlas más en un plano general de la sociedad. Y por eso pensaba, y quería comentarles para cerrar, una experiencia que está haciendo uno de los becarios que trabaja en nuestro grupo, que está trabajando sobre la misión de San Buenaventura del Monte Alto, y en relación con un diseñador gráfico que conoce también tecnología, buscando las fuentes, los inventarios de la misión, buscando planos y demás, pensaron en la realización de un juego didáctico con el fin de reconstruir cómo era la misión de San Buenaventura del Monte Alto. Entonces, Nicolás Molina es el autor de esto, el que hoy le pedí permiso para mostrar. Fueron encontrando una simbología particular y las características. Esto es en 3D, se ingresa, es un juego y se puede ir reconstruyendo, recorriendo la misión tal como era en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pienso que eh, dentro del desafío que tenemos, esta cuestión de la interdisciplinariedad con la que tanto se insiste desde los distintos ámbitos, vincularnos con las personas que están trabajando en tecnología, diseño gráfico, bueno, y tratar de pensar cómo difundir a la sociedad esta historia de las misiones jesuíticas, por ejemplo, o una historia colonial en la que no tenemos vestigios, no tenemos elementos tangibles para conmover a un posible interesado en estas temáticas. Entonces, bueno, de esta manera cierro y agradezco que me hayan escuchado y espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Así que muchas gracias.